Bueno, este es el primer video del capítulo 5, ¿sí? Titulado Liberalización, Redistribución Regresiva y Desindustrialización, que comprende al periodo 1976-2001. Empezamos hablando brevemente de lo que pasó en el mundo, ¿sí? Del contexto internacional. Ustedes saben que no hacemos preguntas específicas en el examen sobre estos temas, pero es para entender, para que ustedes entiendan en qué mundo estaba situada la Argentina, ¿sí? A lo largo de estos 25 años. A grosso modo, podemos definir que para la década del 70 tenemos el fin de la edad de oro del capitalismo, el fin de los 30 años gloriosos, así lo llamó un historiador que se llamaba Erich Hobsbawm. Es el fin del capitalismo industrial de posguerra, sostenido en base a la expansión de la demanda agregada y del salario real como sustento del crecimiento y del desarrollo económico. Es el fin del estado de bienestar, este estado que había incrementado sus funciones en materia social, en materia económica, en materia productiva, etc. Tenemos el fin de la Guerra Fría, ¿sí? Son 25 años, pasaron muchas cosas, el fin de la Guerra Fría, la caída del muro, el fin de la historia, así lo llamó Francis Fukuyama para principios de la década del 90, luego de la caída de la URSS en el año 91, ¿sí? Tenemos como hecho fundamental, ¿sí? Que marca un poco el fin de este periodo glorioso, la crisis del petróleo, ¿sí? El shock petrolero que se inicia luego del conflicto Israel-Egipto y la posterior intervención de la OPEP, que va a llevar a un incremento del barril de petróleo, ¿sí? Un gran incremento del barril de petróleo. Va a haber distintos shocks petroleros hacia fines de la década del 70 y en 1980 que va a hacer que el barril siga subiendo de precio. Este periodo, este periodo del mundo, ¿sí? Se va a caracterizar luego de la crisis del petróleo, también la salida de la convertibilidad del dólar, del patrón dólar en el año 71, va a llevar a un mundo un poco más inestable, con un crecimiento económico un poco más lento, al menos en Occidente, ¿sí? No así en el sudeste asiático, y en China particularmente, ¿sí? Las tasas de crecimiento y de aumento de la productividad van a ser mayores. ¿Sí? En Occidente no va a ser tan así, no es que no haya crecimiento, quizá el crecimiento se va a desacelerar, tenemos crisis económicas más recurrentes, eh, y tenemos un inicio de lo que algunos autores han llamado globalización o la consolidación de las grandes cadenas de valor, ¿sí? Desarrollo de la informática, de la logística, bueno, de las comunicaciones, ¿sí? Eh, Otra característica fundamental de este periodo es la creciente regulación de los mercados financieros y de los mercados de capitales, ¿sí? Eh, que de alguna manera viene a garantizar la tasa de ganancia de los capitales abocados a la industria petrolera, los petrodólares, ¿sí? Que inundaban el mundo y estaban buscando aumentar su tasa de ganancia. Bueno, esos petrodólares fueron absorbidos por la banca internacional y hubo creciente presión de que se regulen las tasas de interés, los mercados de capitales en función de valorizar ese capital. De hecho, de esto deriva, ¿sí? La creciente preponderancia del sector financiero por sobre el productivo, ¿sí? Eso es algo muy característico de la etapa, la creación de las grandes burbujas especulativas, ¿sí? Y este proceso económico se vio fortalecido desde lo ideológico, ¿sí? Toman fuerza los pensamientos monetaristas, ¿sí? La escuela de Chicago, el pensamiento neoliberal, si le podemos poner ese mote, pónganle el mote que ustedes prefieran, bajo el discurso de la productividad no está creciendo. Si siguen creciendo los salarios de manera ininterrumpida por encima del aumento de la productividad, vamos a tener un aumento de los precios, ¿sí? Porque los capitalistas ven perjudicada su tasa de ganancia. Si aumenta el salario real permanentemente, la productividad
no crece de la misma forma, bueno, va a haber una presión inflacionaria, ¿sí? Por ende, la inversión va a caer y el crecimiento económico se vería perjudicado, ¿sí? De allí es que empieza el retiro del Estado, la desregulación del mercado de capitales y la llegada de presidentes, ¿sí? De jefes de Estado que abonan a estas perspectivas. Los dos más conocidos a nivel occidental son Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿sí? Reagan llegó antes, bueno, Thatcher un poco después, hacia fines de la década del 80. Y ellos, bueno, estaban basados en el pensamiento monetarista de Milton Friedman, libertad de mercado, etc. Tengan en cuenta que con esta desregulación del mercado financiero, del mercado de capitales, bueno, la Reserva Federal a principios de la década del 80 subió la tasa de interés, ¿sí? Que eso va a impactar en América Latina de gran manera, ¿sí? Por la crisis de deuda que se desata a partir del año 82. Y además tenemos el ascenso de China también a partir de una restauración capitalista, ¿sí? A pesar de ser llamada una democracia, un socialismo de mercado, bueno, va a haber también una creciente desregulación y una atracción de inversión extranjera directa, etc. Justamente, recién hablaba de la deuda externa, bueno, yendo hacia América Latina va a ser un problema, ¿sí? El crecimiento de la deuda para este periodo es muy grande, ¿sí? Más que nada en el periodo 76-82, 81, 76-81 va a haber un gran crecimiento de la deuda, ¿sí? Durante la gestión de Martínez de Hoz. Y esos compromisos externos a la Argentina la van a hackear, ¿sí? A partir toda la década del 80 va a estar de alguna manera condicionada por sus compromisos con el Fondo Monetario, ¿sí? En la década de 1990 también va a haber un proceso de endeudamiento muy grande, ¿sí? Y estas dinámicas no solamente afectó a la Argentina y a América Latina, ¿sí? Sino que a nivel internacional hubo distintas crisis en distintos países, ¿sí? Donde se consolidaron crisis producto de grandes burbujas especulativas, ¿sí? Tenemos el caso de Japón a fines de la década del 80, que continuó hasta principios de la década del 90, que se estuvo hablando mucho en estas semanas de esta crisis, ¿sí? Que tiene mucho, mucho que ver con la relación comercial con Estados Unidos. Bueno, la crisis en Rusia a fines de los 90, la crisis en Turquía del año 2000, la crisis en Brasil del 98, la posterior devaluación del real, la crisis del tequila también, muy importante estas semanas en la opinión pública del 94, fueron todas crisis que son producto de una regulación financiera, ¿sí? Que iniciaron inicialmente con un proceso de apreciación cambiaria. Bueno, también tenemos la crisis nuestra, ¿no? La del año 2001. Todas estas dinámicas empezaron con una desregulación, ¿sí? Del mercado de capitales, una desregulación financiera, una apreciación cambiaria, una posterior aumento de las importaciones, una pérdida de la competitividad, naturalmente cuando hay una dinámica de sobrevaluación de la moneda. Y para mantener estos esquemas, en general, se recurre al aumento de la deuda externa, ¿sí? Para poder mantener el sector externo andando, ¿sí? Con una dinámica de estas características. Entonces tenemos grandes conformaciones de burbujas especulativas, un aumento del endeudamiento muy grande y formación de activos en el exterior, que en Argentina ustedes lo van a ver en uno de los gráficos que tiene el capítulo, van a ver formación de activos en el exterior y crecimiento de la deuda y van a ir muy de la mano, ¿sí? Por otro lado, tenemos para la década del 90 la formación de bloques regionales comerciales, uniones económicas
como la Unión Europea. Para el caso latinoamericano tenemos el Mercosur. Y lo último que digo, ¿sí? Hay más cosas, pero bueno, para no redundar demasiado, tenemos que en la década del 90 la Argentina y otros países latinoamericanos se sumaron al plan Brady, ¿sí? Que fue un plan de reestructuración de las deudas que tenían los países con bancos comerciales, que el objetivo era limpiar los balances de esos bancos, ¿sí? Y el garante de este plan era el Fondo Monetario, que le exigía a los países latinoamericanos, Argentina en particular, también, ¿sí? Va a estar dentro de este proceso, en el cual se le exigían determinadas políticas fiscales y macroeconómicas, que eso está vinculado a lo que se denominó el Consenso de Washington, ¿sí? Inaugurado en el año 89, ¿sí? Al calor de la crisis soviética y este mundo unipolar del que les hablaba al principio, en el cual se establecía una serie de pautas, ¿sí? Reforma del Estado, de regulación del mercado de capitales, reforma financiera, liberación del tipo de cambio, reforma del Estado, ¿sí? Privatizaciones, reducción del gasto público, etcétera, etcétera, reforma laboral, ¿sí? Reforma previsional y así podría seguir, a cambio de todas esas medidas de austeridad que iban a garantizar certidumbre y una garantía de que los países iban a acumular reservas. El Fondo Monetario iba a garantizar fondos frescos, ¿sí? Para que los países puedan solventar su sector externo, ¿sí? Bueno, dejo acá, hay más cosas en el plano internacional, pero me parece que ya nos extendimos demasiado, solamente para entender dónde estamos parados. Corto acá y seguimos en un segundo video en el cual ya nos vamos a meter en cómo impacta esta reestructuración a nivel internacional en el plano económico nacional.